Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Nesa, ciudad de todos. ¿Sabías que Nezahualcóyotl es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene nombre de un escritor? Nezahualcóyotl fue conocido como el Rey Poeta, ya que fue el tlatoani de Texcoco y escribió numerosos poemas que se difunden hasta nuestros días. La literatura forma parte importante del legado cultural universal, que ayuda también a reflejar y consolidar la identidad de las naciones a lo largo de la historia, retratando sus contextos, modo de vida y hasta su forma de pensar. Aunque numerosos recintos culturales tienen nombres de escritores, son muy pocas las ciudades que llevan sus nombres, y los habitantes de Nezahualcóyotl pueden sentirse orgullosos de vivir en una de ellas. ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Take me to heaven, make me feel good, give me your blessings like I knew you. Muy buenos días, amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy importante para, como dice nuestro eslogan, como dice nuestro título aquí en Mundo Enigma, asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Y esto, bueno, pues es una cuestión muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de el alma humana, acerca de la constitución de la máquina humana y además de qué papel juega el alma, qué papel juegan los centros de comando en el alma humana y de qué manera podemos nosotros mejorar nuestro estado de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Vamos a definir qué es la conciencia. Vamos a ver la importancia de esta en la vida de los seres humanos. La conciencia es algo sumamente importante en la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos. Y bueno, pues entre otras cosas, vamos a ver también cómo vamos generando una serie de expectativas, cómo vamos llenando nuestro imaginario personal, cómo vamos conviviendo con la realidad de todos los días y cómo nos vamos comportando como si fuéramos una máquina, una serie de conexiones biológicas, de conexiones, digamos, solamente materiales y bueno, pues la parte relacionada con el espíritu, la parte relacionada con la verdadera inteligencia del ser. Todas estas cosas no las vemos nosotros ordinariamente, todas estas cuestiones regularmente las
las vivimos solamente en aspectos teóricos. ¿Por qué no le damos una mejor idea a nuestra vida? ¿Por qué no le damos un mejor campo de acción a nuestra vida? Yo les voy a decir en este programa cómo se pueden resolver todos los problemas, ¿sí? ¿Escucharon bien? ¿Cómo se pueden resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos día a día en esta vida, en este segmento de vida que nos toca actualmente estar transitando? Bueno, pues vamos a comenzar, y le agradecemos al Vampi en la producción y los controles que nos está apoyando en esta mañana de miércoles. Desde que nosotros venimos a este mundo, desde que llegamos a esta tierra, a este planeta Tierra, que está dentro de una escala cósmica. Fíjense ustedes muy bien que vamos a hablar hoy también de lo que son las escalas en sentido del ser, en el sentido de la conciencia. Entonces, bueno, pues dentro de la escala cósmica, nuestro planeta es un planeta bastante pesado, bastante denso. Aquí en este planeta estamos bajo 48 leyes. Vamos a tratar de explicar breve y rápidamente todo este asunto de las leyes y todas estas cosas que hay en esta circunstancia de nuestra vida, en esta circunstancia de nuestra existencia. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco por partes, digamos, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Vamos a ir desmenuzando todas estos elementos que aparecen, que le dan certeza, que le dan vida a nuestro esquema de conciencia, al esquema de la vida en este planeta, en este plano, en esta circunstancia, en este tiempo, en el aquí y en el ahora. Y bueno, pues comenzamos. Saludamos a Ana Laura López, que ya está por aquí esta mañana. Vemos entonces que desde que nacemos dentro de este planeta, que en la escala tiene vibraciones bastante bajas por su naturaleza. Estamos, les decía yo, bajo 48 leyes. Les explico rápidamente lo que el absoluto o el poder superior o el Dios que nosotros concebimos o el creador de todo y de todas las cosas, lo vemos nosotros como si fuera el número, dentro de una escala numérica, fuera el uno, no fuera el absoluto. De ahí se divide por una ley divina que se conoce como la ley de tres en tres personas. Se divide en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en sabas, rajas y tamas, o en protón, neutrón y electrón, en todas estas digamos que herramientas, en todas estas fuerzas, energías de construcción de la vida dentro de este universo. Están estas tres fuerzas que desarrollan todo en la vida. Le voy a poner un ejemplo a usted que nos está escuchando en este momento, cómo es necesario que existan estas tres fuerzas para ir creando la vida, para ir dándole vida
valga la expresión, a la creación de las cosas, a la creación de la realidad actuante. Si usted tiene una idea, tiene que desear llevar a cabo esa idea y tiene que actuar para desarrollar esa idea. Es decir, tiene que pensar, sentir y actuar en una línea de acción, en una línea de solución para poder llevar a cabo cualquier acto de su vida. Si usted se va a preparar un café en este momento para escucharnos, necesita, bueno, pues tener la idea de prepararse el café, necesita sentir el deseo, porque si se queda en mera idea, ¿ha escuchado usted la palabra idiático? Hay mucha gente a la que le dicen que es idiática porque nada más está ideando y jamás lleva a la práctica las cosas que está generando en su cabeza, y está dale idea tras idea, pero nunca siente el deseo y mucho menos lleva a la práctica todo ese conjunto de ideas que le aparecen en la cabeza. Entonces, bueno, se necesitan esas tres fuerzas. Les decía, del absoluto sigue las otras tres fuerzas que se pueden llamar también fuerza activa, pasiva y fuerza neutralizadora. Esas tres fuerzas generan y cambian de lugar en la generación de todas las cosas que existen en este universo. Después vendría, se dividiría o se multiplicaría por 6, que sería uno de los mundos cercanos al mundo del Creador, donde hay 6 leyes. Después vendrían las de 12 leyes, después vendrían 24 leyes, que ya todo esto vendría siendo o se vendría aplicando dentro de las estrellas, los planetas, los soles y todas las cosas que aparecen en este conjunto que llamamos vida, en este todo que llamamos vida. Y entonces, bueno, a partir de ahí seguirían las 48 leyes, serían 3, 6, 1, 3, 6, 12, 24, 48, que es donde está la Tierra, y ya es demasiado pesado, demasiado denso nuestro planeta. Y luego, bueno, pues hay otras instancias donde hay 96 leyes y otras instancias donde habría 128, y así se va generando un conjunto de leyes. Saludos a Pepe Barrera y a Raimundo Barrera, que nos están viendo también esta mañana. Maluca, saludos a Maluca. Bueno, pues estamos explicando entonces esta escala, la escala cósmica, para entrar en el terreno de los centros, el alma, la conciencia de lo que somos los seres humanos. Hay gente que se ha tomado mucho tiempo de su vida para estudiar estas cosas, gente que nos ha dejado grandes conocimientos a partir de antiguas civilizaciones, de civilizaciones que son bastante ya antiguas, bastante y que han dejado, bueno, un conocimiento que a través del tiempo se ha ido perdiendo porque se van generando distorsiones a estas cosas, dados los intereses de la máquina humana. En la mitología egipcia, si ustedes seguramente habrán escuchado el nombre de Horus. Horus era la deidad máxima de Egipto, y a través de la meditación y con la ayuda de la Divina Madre, de la serpiente o Kundalini, es como logra liberarse de Set e
y enviarlo al infierno. El infierno sería ese lugar donde hay no solamente 48, sino 96 leyes. Ese es un mundo ya verdaderamente infernal. Cuando nosotros empezamos a entender estas escalas de energías, estas escalas energéticas, nos podemos dar cuenta de por qué este mundo es como es y por qué nos habla, por ejemplo, Dante Alighieri, que escribió uno de los tratados más extraordinarios de estados de conciencia, porque nos retrata ese mundo que se va volviendo más denso a medida que va ganando Set, la máquina humana, o diría en la religión, digamos, judeocristiana, el príncipe de la tierra. Se dice por ahí, en términos bíblicos, el demonio como león rugiente está buscando presas para devorar. Y no crea usted que son palabras al aire todas estas que estamos diciendo de las mitologías. Las mitologías sirven para ilustrar a los que quieren el conocimiento y para engañar a los que tienen la mente perdida, los que están conectados a través del ego. Set y sus 49 demonios. Son 7 defectos capitales, por 7 son 49. Por eso se dice que el ejército de Set está constituido por 49 demonios. Todo esto es simbólico, todas estas cosas no las tome literalmente, no piense que son gentes con cuernos y trinches que andan por ahí haciendo maldades, no, son estados de conciencia psicológicos que generan consecuencias terribles. Basta que usted prenda la televisión, que usted abra un periódico, que usted vea cualquier noticiero y se va a dar cuenta de la enorme cantidad de situaciones, circunstancias que atraviesa nuestro mundo en relación con esta máquina humana denominada aquí ego. El ego es la conexión con Set y sus 49 demonios o con el príncipe de la tierra. Nuestra esencia es esa chispa divina. Dicen los místicos, también hay una escala la escala, les decía, para este programa vamos a ver que es algo sumamente importante. Si ustedes ven en esta vida, según los místicos, hay 7 posibles estados de conciencia. Desde el sueño profundo, que es cuando usted está en el mundo astral completamente, cuando usted está completamente dormido y soñando, es el sueño profundo. Un escalón hacia arriba en esta escala sería el sueño normal, el sueño no profundo. Recuerde que la ciencia ha ido comprobando que cuando nosotros estamos durmiendo y se ve como que estamos parpadeando por dentro, que es a lo que le llaman REM, movimiento ocular rápido, es cuando estamos en la profundidad del sueño. Después viene otra etapa del sueño, que es un sueño más ligero, cuando vamos ascendiendo hacia el estado de vigilia. El tercer estado, que sería la conciencia de vigilia. Ahí aparentemente podríamos llamarle conciencia, pero dígame usted si no, hay mucha gente que vive soñando con los ojos abiertos. Estos sueños, estas ensoñaciones, las produce la máquina humana. Ahorita vamos a ir hacia los centros que son una fábrica de sueños: el centro intelectual, el centro emocional, el centro motriz, el centro instintivo y el centro sexual.
son una verdadera máquina de fabricación de sueños. ¿Usted ha escuchado el término fantasías sexuales? ¿Usted ha escuchado el término sueños dorados o ensoñaciones? Bueno, pues todas estas cosas. El sueño dorado se refiere a los sueños generados por el instinto, por la ambición, coludido con nuestras emociones básicas como el miedo. Entonces, bueno, todos estos, el ser humano vive aparentemente en estado de vigilia, pero es un estado donde está fabricando sueños y sueños y sueños, y donde todas las instancias que producen estos sueños, todas estas partes de la máquina humana están trabaje y trabaje y trabaje, genere y genere y genere sueños, porque viven apoderados de la máquina humana. Estos 5 centros, le mencionaba el intelectual, emocional, motriz, instintivo y sexual. Vamos a detenernos ahí un poco, pero voy a seguir nombrando. La conciencia trascendental sería cuando el hombre empieza a enterarse de todas estas técnicas, de todas estas fórmulas, de todos estos ejercicios, de todas estos sistemas de despertar. Pero necesita usted que me escuche, estar cerca de alguien que busque despertar. Si usted está cerca de pura gente dormida, si usted está compartiendo sueños o ensoñaciones con los demás, recuerde la canción de Chava Flores, aquella magnífica y extraordinaria canción que decía: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Hacerte rico en loterías con 1 millón? Mejor trabaja y ya levántate temprano, con sueños de opio solo pierdes el camión. Acuérdese de esa maravillosa canción de Chava Flores. Entonces vendría la conciencia de trascender, la conciencia trascendental. Y con esta conciencia trascendental, estando a punto de despertar, nos vamos al primer corte y regresando le vamos a decir cómo vamos a despertar. No se despegue, continuamos en un momento. Hey, ¿qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. ¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Con la entrada del otoño, desciende ligeramente la temperatura en la ciudad y puedes enfermarte. Esta temporada procura beber muchos líquidos, en especial agua simple. Duerme bien, haz ejercicio de manera regular y evita someterte a situaciones que te estresen o entristezcan. También come muchos alimentos que contengan vitaminas C y D, como naranjas, guayabas y zanahorias, para fortalecer tu sistema inmunológico. En caso de que llegues a estar enfermo, evita saludar de mano o beso. Al estornudar, cúbrete la boca con el antebrazo y tira tus pañuelos desechables en botes de basura tapados. No te automediques y acude a tu médico para evitar infecciones o enfermedades más graves. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos.
Regresamos a este subprograma Mundo Enigma y continuamos con este asunto de los estados. Decíamos, vive usted, fíjese qué tan importantes son estos estados. El sueño, entre el sueño profundo y el sueño convencional, es decir, en aquel momento en que está el movimiento ocular rápido y el sueño convencional, pasamos 3/4 partes de nuestra vida. Todas estas cosas no crea que son elementos de ornato. Todo esto de lo que estamos hablando es para que usted mismo tome este material e investigue y se pregunte cuál es la razón de la existencia, de su existencia y de la existencia de sus seres queridos. ¿Cuál es la naturaleza de este mundo? ¿De dónde o por qué estamos viviendo de la manera que estamos viviendo? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas de la forma en que las hacemos? Es sola y simplemente porque estamos coaccionados por un conjunto de fuerzas incomprensibles muchas veces para nosotros, o hay un destino, no lo hay, o cuál es la razón. Entonces, este sueño profundo y el sueño son partes de esta naturaleza. Les decía yo que aparece la conciencia de vigilia, que es como en muchos casos el estado de sueño cuando la gente está ensoñando, cuando la gente está fabricando fantasías, cuando la gente está en medio de una fábrica de sueños pero está con los ojos abiertos, y a eso le llamamos nosotros el estado de vigilia. Después viene la conciencia trascendental, la conciencia trascendente, que es cuando ya de alguna manera encuentra uno un método, un sistema o un maestro que lo va llevando hacia el estado de conciencia. Por alguna razón, nosotros tenemos el 97% de la vida psíquica almacenada en el inconsciente o en el subconsciente, y el 3%, solamente el 3%, es la fuerza de nuestra conciencia. Hay que ir despertando más conciencia. No necesariamente se trata o se tiene que vivir de manera inconsciente la vida, conducidos por nuestros deseos, conducidos por nuestros apremios, conducidos por las coacciones que genera esta superestructura que hay alrededor de nosotros. La conciencia cósmica ya vendría a ser cuando uno despierta y empieza a tener una cosmogonía, es decir, empieza a tener una relación, el alma, una relación consciente, el alma con el cosmos, con toda esta realidad que nos circunda, con toda esta realidad que actúa alrededor nuestro, y cuando empezamos a comprender de dónde venimos. Les decía yo hace un momento, el absoluto, después vienen las tres, la ley de tres, y luego viene la de vienen 6, 12, 24, 48, 96, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos atrapados en este planeta bajo 48 leyes. ¿Cómo podemos liberarnos y vivir una vida mejor? Bueno, pues eso lo vamos a ir explicando durante el resto de este programa. Yo les voy a decir a ustedes cómo podemos liberarnos de todos los problemas. Les voy a dar el secreto de cómo podemos liberarnos de todos los problemas. Bueno, luego de la conciencia cósmica, esta cosmogonía que ya tenían aquellos pueblos a los que hemos menospreciado, los pueblos indígenas, la mayoría de estos pueblos originarios de todo el mundo, ya tenían cosmogonías extraordinarias. Consulte usted o lea sobre la cosmogonía maya, por ejemplo, o lea sobre los teotihuacanos.
consulte o lea sobre Eridu, la ciudad, la primera ciudad aparentemente construida en todo el orbe, sobre Jericó, sobre Jormá, que son de las ciudades primarias, de las construcciones primarias que se crearon en este mundo. Entonces se va a dar cuenta de que todos estos, a los que nosotros llamamos pueblos primitivos, tenían una cosmogonía y una manera de vivir mucho más consciente de la que nos permiten las superestructuras, los medios de comunicación y las élites que dominan este mundo, que son parte y aliado de ese príncipe de la tierra, son parte del linaje principesco de este mundo. La conciencia divina es cuando nosotros empezamos a entender nuestra naturaleza real, cuando empieza a aparecer ya el yo real. Cuando aparece la conciencia cósmica es cuando dicen las gentes que estudian este sistema, por ejemplo el sistema del cuarto camino, dicen que aparece el mayordomo delegado, que es quien va a poner en orden inicialmente a los centros a través de observarlos, a través de la observación de sí, y enseguida empezará a aparecer el yo real o la conciencia real. Cuando aparece la conciencia real, entonces se va a sentir usted unido, se va a sentir usted arropado, se va a sentir usted protegido, porque va a entender y encontrar conscientemente que es parte de esta unidad. No teóricamente no sirve. Conscientemente, a través de este ejercicio de autoobservación, de la meditación, de la oración y de todas estas herramientas que nosotros despreciamos porque somos sumamente prácticos, porque estamos conectados con miles de dependencias por todos lados. Cuando nos liberemos, cuando usted se libere de todas estas cosas, va a entender cuál es su naturaleza, cuál es su origen y cuál es su fuerza. De otra manera, no. Saludos a Cesario Rivera, que también nos está viendo esta mañana. Y bueno, pues todo humano adulto con un sistema nervioso funcional normal conoce los 3 primeros estados de conciencia, les decía yo, el sueño profundo, el sueño y la conciencia de vigilia. Entre comillas, conciencia de vigilia. En cada nivel de conciencia va cambiando incluso la biología del cuerpo. ¿Sabía usted que cuando usted está en el sueño profundo, cuando está el movimiento ocular rápido, las funciones del organismo están a su mínima expresión? Entonces cambia la configuración biológica. Cuando empieza a ir de regreso hacia el estado de vigilia, ¿por qué hace esto? Es una especie de onda. Usted se sume en el sueño profundo durante 8 horas, llega al fondo del sueño y empieza el despertar. Cuando empieza a ir hacia arriba la ola, cuando empieza a ir hacia arriba la onda, es cuando usted empieza a despertar. Al ir despertando, las funciones orgánicas, la biología empieza a cambiar, y al llegar al estado de vigilia cambia completamente, y entonces la actividad de los centros es distinta. Aunque usted esté en el sueño profundo, los centros están fabricando ensoñaciones, los centros están fabricando realidades falsas y ficticias. Los centros que son, le decía yo hace un momento, centro intelectual, centro emocional, centro instintivo, centro motriz y centro sexual. Estos centros son los que sostienen la vida y digamos que le dan elementos de supervivencia al individuo, a la persona. Estos centros
están almacenados en diversas partes de nuestro ser. Por ejemplo, nuestro cerebro, el cerebro está dividido en 3 partes. Está la parte frontal del cerebro, digamos, que es la más reciente, de más reciente aparición en la anatomía humana, en la biología humana, que se le llama neocorteza, neocórtex, o es la parte cognitiva del cerebro, del órgano llamado cerebro. Es donde está operando el centro intelectual. Por eso les decía yo que hay mucha gente que está piense y piense y piense y piense y piense, se queda clavado en el centro intelectual por sus características psicofisiológicas. Hay gente que es muy dada a pensar y pensar y pensar y pensar. Le voy a platicar rápidamente un cuento. Había una persona que un día se acercó su jefe porque lo vio muy decaído y le preguntó qué le pasaba porque estaba bajando su rendimiento en la operación de la empresa, y este individuo le dijo que tenía problemas muy serios en la casa. Entonces el jefe le dijo que vete a resolver, te doy 3 días para que vayas y resuelvas tus problemas y regreses aquí para que continúes trabajando. Tú eres uno de nuestros mejores elementos. Sin embargo, actualmente no estás haciendo nada. Este personaje se fue a trabajar, se fue a hacer su trabajo, se fue a hacer lo que tenía que hacer para resolver los problemas. Pasan 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y nada. Sigue sucediendo que nada pasa, ¿no? Entonces el jefe se queda asombrado y le dice ya pasaron los 3 días, 4 días, 5 días y no hay una respuesta. Envía a 2 de sus trabajadores a buscar a que estaba tratando de resolver su problemática, y llegan a su casa. Está la puerta entreabierta, hay un regadero de cosas por todos lados y el individuo está sentado en la mesa con la mano tomándose la cabeza, con el ceño fruncido, y le preguntan: oye, ¿qué pasó? No, nos mandó el jefe a ver qué ha sucedido, ¿por qué no has resuelto los problemas? Y este personaje le dice: fíjate que no he podido hacer nada, estoy pensando cómo resolver. Llevaba 5 días clavado pensando cómo iba a resolver sus problemas. Le aparecían dolores de cabeza, migrañas, angustia, desesperación, y no resolvía nada. Saludamos también a Rafael Flores Guape de Puebla, que nos está viendo también esta mañana. Entonces, continuamos con este asunto. El personaje en cuestión, bueno, pues no resolvía, estaba clavado en el centro intelectual que está ubicado en la neocorteza. Después está el sistema límbico, que le corresponde al centro emocional. El sistema límbico es el que contiene las emociones básicas: miedo, ira, amor, deber. Estas emociones que son, emoción significa movimiento, moción, movimiento. Entonces las emociones son herramientas o elementos energías que nos llevan de la mano que están ahí puestas para el propósito de sobrevivir. Nosotros tenemos una idea, por ejemplo, pensamos ya me hace falta comer algo, me hace falta algún tipo de energía, y entonces empezamos a fabricar en nuestro centro intelectual la idea. Les decía, para que algo suceda se necesita la idea, el deseo y la acción. Esas tres partes, esas 3 fuerzas. Por eso la ley de 3 que les mencionaba yo al principio, en cuanto hablé de la escala cósmica, es una ley que es creativa. La ley de 7 estados de conciencia, 7 notas musicales, 7 días de la semana, 7 grupos de
elementos químicos en la escala de Mendeleev. Bueno, todas estas cosas son ordenativos, organizativos. Recuerde, la ley de 3 es creativa, la de 7 organizativa. Esto, búsquelo por ahí, busque más información, alléguese de información para que pueda después compartirlo con otros, porque es importante el estudio de nuestro ser, el encontrar algún sistema que nos ayude a entender la naturaleza de nuestra existencia. Y entonces el centro emocional aparece y empieza a echarle porras al centro intelectual. Si nosotros tuvimos la idea de la hamburguesa, una hamburguesa doble con mucho queso, con papas a la francesa, con lechuga, jitomate, pepinillos, aguacatito, su salsa catsup, su mostaza, aunque se llenen de colesterol mis venas, yo pienso en una hamburguesa de esas e inmediatamente me apoya y me secunda. Ahí estoy fabricando mis sueños, la fábrica de sueños que le decía, y entonces me apoya y me secunda el centro emocional diciendo: te lo mereces, tú eres un luchador, tú has trabajado mucho, sí, date tus gustos, mereces una hamburguesa doble con queso, con pepinillos, y 1 litro de Coca-Cola para que amarre la hamburguesa. Y entonces el centro emocional empieza a echarle porras a esta idea y a convertirla en una posibilidad de acción. Si yo no recapacito, no reflexiono y me dejo llevar, y de repente me aparece un comercial de una empresa de hamburguesas, iba a decir el nombre, pero no, una empresa de hamburguesas, y veo las caras felices de la gente mordiendo su hamburguesa, entonces me genera una mayor motivación en las emociones, y en ese momento me levanto, salgo, llego al centro comercial, a la plaza o al expendio y pido mi hamburguesa con doble queso, etcétera, etcétera, y mi litro de Coca-Cola. Y entonces, bueno, pues hay que echarle una buena palada de colesterol al organismo. Y así dice Rafael Flores que ya se le antojó. Bueno, pues adelante, yo no soy ándale, aquí el vampiro dice que vayamos por las hamburguesas después del programa. Ahí en estos días vamos a esa. Miren, bueno, pues ahí el centro emocional le está echando porras a la idea, y entonces actúo, me compro una hamburguesa y me la como, aunque al rato el mismo centro emocional me empiece a reclamar, me empiece a decir que soy culpable de haberme comido esa hamburguesa porque tengo el colesterol alto, los triglicéridos, el ácido úrico y toda esta reacción, todas estas reacciones que se desencadenan a través de este tipo de alimentación. Entonces, si ven ustedes la alimentación que tenían los pueblos precolombinos o la alimentación que se tiene en el Mediterráneo, por ejemplo, son alimentaciones sumamente sanas, y no por sanas dejan de ser sabrosas. Bueno, la cocina de nuestro país es una cocina que es maravillosa, que tiene cosas muy nutritivas y muy sabrosas. A un amigo mío le decía el doctor, porque estaba muy excedido de peso, el doctor le decía: no coma suculento, coma nutritivo. Pero él prefería comer suculento que nutritivo. Siempre que íbamos a comer me decía, o que hemos ido a comer, me dice: oye, pues vamos allá a los mariscos, a las milanesas, o a los lugares donde hay mayor incidencia, ¿no? de cosas suculentas. Y el ejercicio, me pregunto yo, pues quién sabe. Eso sería también el centro instintivo, el motriz y el sexual están en la parte primitiva de nuestro cerebro, en el cerebro reptiliano, cerebro primitivo o cerebelo.
Ahí en el cerebelo están el 80% de las conexiones que tiene nuestro cerebro. El cerebro tiene un mundo de conexiones. El 80% está en el cerebelo y solo el 20% está en el sistema límbico y en el sistema intelectual. Entonces, esos centros que todo el tiempo están trabajando sobre todos los instintos, el sexo, la motricidad y el instinto, el metabolismo basal, el mismo metabolismo, todo esto siempre nos está demandando satisfacciones y nos está generando ilusiones de satisfacción. Estas satisfacciones son ficticias, estas satisfacciones no existen. Nosotros pensamos que cuando compremos el coche del siguiente año vamos a ser completamente felices. Eso nos lo dice nuestro centro instintivo, nos lo dicen nuestras emociones, nos echan porras y nos dicen, sí, cómpratelo, tú lo mereces, aunque te endeudes de por vida. Es maravilloso sacar un vehículo de la agencia con olor a nuevo, con toda esta serie de estímulos agregados para justificar una mala compra. Yo le voy a decir una cosa, si usted compra un auto nuevo, al salir de la agencia se devalúa el 30% de lo que usted invirtió. Es decir, si le costó 100,000 pesos, usted pierde 30,000 pesos en el momento de salir de la agencia. No estoy tratando de hacerle mala publicidad a las vendedoras de autos, pero sí, esto es una realidad. Aunque le va a dar buen servicio y todo esto, bueno, pues va a tener este conflicto, pero nosotros somos demasiado emocionales con relación al uso del dinero. Ya lo veíamos en el programa pasado, en el programa anterior. Entonces todos estos centros nos van generando cuestiones de ilusión, nos van llevando a una conciencia manipulada. La conciencia debe ser quien maneje la vida, no la mente o las emociones. La mente y las emociones en su conjunto forman el ego, y además ese ego es secunda todas las peticiones de la parte instintiva, motriz y sexual para llevar a cabo lo que llamamos vida. Entonces estamos metidos en una vida sumamente anodina, en una vida sumamente descafeinada, en una vida sin significados, en una vida sin sabor. Nosotros pensamos que el baile, el alcohol, la fiesta, la comodidad nos van generando el sabor de la vida. Ese es parte de los sueños fabricados por todos estos centros que son los que nos manejan y nos manipulan. ¿Quién debe manejar a los centros? La conciencia. Nos dice Cesario Rivera, yo soy muy compulsivo para gastar. Así es, Cesario, porque en algún momento has pensado que este poder de adquisición que te da el dinero, el poder adquisitivo que genera el dinero, te va a hacer feliz, que vas a encontrar la compra ideal, o ¿cuánto tiempo te sientes bien cuando compras algo? Durante unos segundos, porque después probablemente aparezca el sentimiento de culpa. Y hay gente que se la pasa, trabaja como negro, dice el dicho, trabajar como negro para vivir como blanco. Entonces, es un dicho bastante racista, pero también bastante mentiroso, porque no es así la realidad. Entonces, bueno, nos vamos ya despidiendo de esta emisión de Mundo Enigma, recordándoles entonces, no se queden atorados en lo que demandan los centros. Debe aparecer la conciencia,
A partir de la conciencia trascendental, la conciencia cósmica, la conciencia divina, que es el yo, el mayordomo, y la conciencia de unidad, que es el yo real, usted puede despertar y liberarse. Y ahora, para terminar, para cerrar esta emisión de Mundo Enigma, les voy a decir cómo se solucionan todos los problemas con una simple frase: hágase la voluntad del Creador. Es decir, si el problema tiene solución, no hay por qué preocuparse, en algún momento se va a solucionar. Y si el problema no tiene solución, tampoco hay por qué preocuparse, porque no tiene solución. Hay que vivir bajo la consigna de este problema. Es decir, los problemas y las calamidades son instrucciones para la vida, y no es que alguien o algo esté tratando de destruirnos. No le haga caso al ego, fortifique su conciencia. ¿Cómo se fortifica o se crece? Bueno, pues despertando. ¿Cómo se despierta? A través de un sistema, a través de meditación, oración, ejercicio, disciplina y todas estas cosas que inducen o llevan hacia experiencias espirituales. Y bueno, con esto nos vamos de esta emisión de Mundo Enigma, agradeciéndole al buen Vampi, agradeciéndole a Danny Boy y a Maribel su... ¿O cómo? ¿Sí es Maribel? No. ¿Cómo se...? Gwendolyn, perdón, mire, yo le estoy cambiando el nombre. A Gwendolyn, al Vampi y a Danny Boy esta mañana, agradeciéndoles su participación en los controles y en la producción. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otra edición de Mundo Enigma. Recuerde que buscamos asomarnos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Hasta la próxima. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos.